Hola a todos, bienvenidos al episodio 26 de Real CX Conversaciones. Hoy tenemos un invitado que viene de México, es un colega mío que admiro mucho, ahí ya lo veo que está entrando, Pedro Eloy Rodríguez. Él es fundador del grupo Percepciones, es experto en ventas y experiencia del cliente, facilitador, coautor de un bestseller, es coach, es speaker internacional, ha hecho charlas TED. La verdad que es un lujo la forma clara que tiene de comunicarse y el impacto real que tiene en los negocios. Vamos a hablar mucho de esto del desarrollo personal, cómo se relaciona con el CX y cuáles son esos vínculos con las finanzas de la empresa. Que en definitiva, siempre hablamos que Customer Experience y ganancias o revenue son las dos caras de una misma moneda. Así que bueno, en cualquier momento ya se está sumando. Ahí está Laura, Sergio, Flor, mucha gente que conozco, que bueno que se vayan sumando al vivo. Siempre es un placer. Así que bueno, cualquier momento se nos suma Pedro. Está buenísimo. Hola Marcela Chao también. Qué bueno. Ahí Sergio me saluda. Y acá ya se suma. Hola Ceci, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo le va, mi Déjame querido con... colega? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy entusiasmada con esta conversación. Siempre me gusta hablar Muchas con gracias. gente inteligente. Muchas gracias, gracias por la invitación, un verdadero placer y sobre todo saber que compartimos esa gran pasión por la experiencia y el servicio al cliente, ¿no? Totalmente, y que trasciende fronteras. Que a mí siempre me impresiona que son cosas como tan universales, ¿no? En mis clases de Real CX Academy tengo gente de México, de Chile, de Colombia, de Bolivia, y cuando hablamos de qué es lo que siente el cliente cuando va a un retail o mismo un B2B o lo que sea, son las mismas las cosas, digamos, hay Correcto. algún cambio, pero es lo mismo. Así que bueno, antes que nada, contanos un poquito, Pedro, de tu trayectoria, de tu carrera, contanos un poquito de vos. Bien, bueno, gracias de nueva cuenta por la invitación. Contándote un poquito, te voy a contar por la parte, digamos, académica y luego por la parte profesional, porque es chistoso, pero estoy en rubros totalmente diferentes. Yo soy ingeniero administrador de sistemas. Entonces la vida me llevó por otro lado, ¿no? Estudié ingeniero administrador de sistemas, estuve trabajando durante un tiempo en la programación de sistemas, pero pues lo mío era como poder conectar con la gente y todo esto, ¿no? Me llamaba más la atención el poder transmitir ideas, conectar con la gente. Así es que después entré a estudiar por mi propia cuenta, pues algunos cursos, diplomados, leía libros relacionados con temas que me llamaban la atención, como por ejemplo la negociación, las ventas, el servicio al cliente. Te estoy hablando de hace muchos años atrás, en donde el servicio al cliente en Latinoamérica no existía. Es decir, te recordarán quizás algunos de los que son más veteranos, el servicio al cliente hace años era algo así como ir a un lugar y que en la tienda te guardaran la bolsa del mandado que tenías, ¿verdad? O sea, eso era el servicio al cliente solamente, ¿no? Eso, Entonces, o esa sensación de entrar y decirle, yo siempre hago este chiste, ¿no? No sé, ibas a comprar un jean y entrar a una tienda y decirle, la vendedora, no sé, con el teléfono o lo que sea, ay, discúlpame, no te quiero molestar. Cuando tengas un minuto, por favor, ¿me podrías mostrar ese detalle? sí, Pero te espero, esa sensación de, ¿viste? Yo sé que es un esfuerzo atenderme, pero por favor, si pudieras mostrarme el pantalón que quiero claro, comprar, ¿viste? sí, siempre traías esta sensación de estoy siendo inoportuno, ¿no? O sea, estoy llegando en un mal momento. Entonces, Cuando vos bueno, tengas te hablo de aquel entonces, ¿no? Cuando el servicio al cliente de plano no, en Latinoamérica no se hablaba de esto. A mí me empezó a llamar la atención, veía libros que venían, por ejemplo, escritos, ¿no? De Estados Unidos, en donde ya estaban tomando mucho más, con más importancia este tema de lo que era el servicio y la experiencia del cliente. El caso es que así fue como después me fui a estudiar una maestría en administración con especialidad en comercio internacional. Es decir, ya me fui
por la parte más de lo administrativo, del business, del contacto con la gente. Eso por el lado académico. Por el lado de profesional, te podría decir, empecé trabajando en esta empresa desarrollando sistemas, después me salí para emprender mi propio negocio, porque como había estudiado sistemas, necesitaba yo crear mi propio negocio para dedicarme a lo que yo quería. Entonces arranqué este primer negocio, me asocié con un par de amigos y pues yo dividí las tareas y yo me quedé con la tarea de ventas, servicios, relaciones públicas, proveedores, todo lo que me llamaba la atención, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco así fue escalando hasta que llegué a una empresa que quizás muchos conozcan, es la empresa de Franklin Covey, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. La vida claro. me premió con eso, la vida, la verdad, sí, es que son de las cosas que agradezco enormemente. Yo ni tenía idea de qué era esa empresa en Latinoamérica, apenas estaba empezando. Vi un anuncio en el periódico, decidí mandar el currículum por fax, ¿no? Suena bien antiguo, ¿verdad? Pero era el destino, Pedro, el destino te estaba llamando. Tenía que suceder, sí. Era increíble. Y fíjate que lo que me llamó la atención es que ellos estaban buscando un jefe de servicio al cliente. Eso no existía en México, ¿no? Entonces, cuando vi empresa transnacional buscando un jefe de servicio al cliente, dije, esto me llama la atención y mandé el currículum. El fax. Se suena bien viejo, ¿verdad? Pero bueno. Yo soy de muchos años de fax en mi carrera, así que no te preocupes, Pedro. Pues, es que suena como de hace mucho tiempo, pero la verdad es que no tiene tanto tiempo que utilizábamos ese fax, ¿no? Incluso la llegada de estos famosos teléfonos inteligentes tampoco tiene tanto tiempo, pero pareciera, nos acostumbramos ya tanto. La vida. Correcto. El caso es que, bueno, para no hacerte largo el cuento, me hablaron y empecé a trabajar. Y ahí me enamoré, Ceci, de lo que era el servicio al cliente y la experiencia del cliente. Era una cosa que yo no podía creer el impacto positivo que tenía esto y cómo en México y Latinoamérica no habíamos despertado a eso. Era algo que no entendía, ¿no? Entonces, poco a poco fueron los años ayudando a que cada vez más empresas en México, en Latinoamérica, se fueron dando cuenta del impacto del servicio. Pero así fue como me apasioné por el servicio al cliente, por la venta, por la productividad, porque pues esta empresa se dedicaba a la productividad. Y cuando tomé la decisión de salir de ahí y arrancar mi propio negocio, hace ya casi 20 años, pues me he dedicado a esas 3 cosas: lo que es el servicio y experiencia al cliente, metodología de venta y productividad personal. Así es que ese es el resumen, digamos, de mi vida personal y académica, no profesional y académica, perdón. Qué maravilla. Y hace 20 años, entonces, la empresa que vos creaste, ¿cuál es? Grupo Percepciones. Ajá. Grupo Percepciones, perfecto. Grupo Percepciones. 20 años, si te fijas, qué increíble, Pedro, que tengas 20 años de empresa. Yo tengo 6 meses, te miro y digo, ¡ay, qué envidia! ¿Cuánto recorrido? Está bien. Cuando decidí hacerlo, pues definitivamente pasé por los 6 meses, por los 12 y así fueron pasando los años, ¿no? La verdad es que enfoqué este negocio en lo que tiene que ver con servicio al cliente. Traje unas franquicias y me traje unas unidades para captar la opinión de los clientes cuando no existían los celulares y todo esto. Y así fue como fui empezando a tocar puertas en México diciendo, oye, el servicio te puede ayudar mucho a vender más. Y pues así han pasado los 20 años, decía. Así es que tú con calma que van a pasar estos 20 años de éxito, vas a ver que sigue. Y sé que me fascina el nombre Percepciones. Digamos, yo siempre cuando hablo de experiencia de cliente, en cualquier, no sé, clase de 25 horas o un webinar de 35 minutos, lo primero que empiezo a decir siempre es, la experiencia es lo que el cliente percibe en cada interacción. Esa percepción es algo más emocional que racional. Para mí, la palabra percepción es como una llave mágica, ¿no? ¿Por qué le pusiste percepciones? Exactamente por lo que acabas de describir. Cuando iba empezando con esto y cuando me daba cuenta que en muchas de las empresas no tenían ni idea de lo que era el servicio, la experiencia, ni idea. Entonces yo me acercaba con ellos y yo les decía, es que el impacto de lo que está percibiendo tu cliente, tú quizás ahorita no lo notas,
pero afuera puede ser un gran motivador para que vengan a comprarte o para que dejen de comprarte. Entonces, para que otros vengan, de recomendación. Es la percepción de todo, es lo que viven, lo que sienten, lo que les producís, ¿no? Y finalmente, tú puedes decir, porque mira, nosotros nos dedicamos a esto y te ha de haber pasado que vas a una empresa, vas con algún negocio y ellos te dicen, no, estamos bien, no se quejan los clientes. Entonces yo le digo, bueno, eso es lo que tú crees, pero hay una estadística y además lo que tú estás pensando que percibe el cliente quizás no es realmente la percepción real y si no tienes un canal abierto para preguntarle, nunca vas a saber la percepción real. Entonces, de ahí nació y la palabra, yo también estoy enamorado de la palabra y me encantó la idea y le puse Grupo Percepciones porque mi idea ha sido empezar a desarrollar distintos negocios debajo de este paraguas de Grupo Percepciones. Y así fue como lo he estado haciendo. Hay algunos negocios que han salido de Grupo Percepciones y bueno, también he empezado a trabajar la marca personal, ¿verdad? Es decir, como Pedro L. Rodríguez, también está debajo de Grupo Percepciones, pues. Exacto, y la percepción que generas en los demás, ¿no? Que es muy importante hoy en día, yo creo que cada vez más. Bueno, después voy a volver a preguntarte un poquito más de algunos temas porque me veo que tenés una claridad, porque vos lo unís con el tema de productividad y KPIs y métricas y economics, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes talones de Aquiles, Pedro, de muchas ya sea o empresas que quieren encarar una transformación de customer experience y que fallan en ese vínculo, en cómo unir la experiencia con la productividad y los resultados financieros, que son en definitiva lo que le importa a la empresa, ¿no? Lógicamente, que está bien que así sea. Pero antes de eso, si tuvieras que definirte en 3 palabras o 3 conceptos, Pedro L. Rodríguez, ¿cuáles serían esas 3 palabras? Hijo, su pregunta es súper interesante porque eh, eh, vivo de muchas maneras, me podría describir como de muchas formas, pero si tuviera que elegir 3 palabras, empezaría diciéndote apasionado. Me apasiono por las cosas y cuando las cosas realmente me hacen sentido, me gustan o que realmente creo en ellas, me apasiono. Así es que soy una persona muy apasionada. Te podría decir también a lo mejor creativo en el sentido del emprendedurismo. Me llama mucho la atención crear negocios de cero y empezar a hacerlos que funcionen o que empiecen a generar plata o dinero, ¿no? Así es que diría creativo. Y quizás la tercera te diría compasivo. Es decir, siempre he traído esta parte como de mediador, de respetar, de entender, de nunca subestimar, de darle el valor a la persona como persona sin importar posición, puesto, jerarquía, en nivel económico. Y yo creo que muchos de los que estamos en servicio tenemos esta parte, ¿no? De darle el valor a la persona sin importar las etiquetas, ¿no? Y lo he interiorizado muy bien y creo que me podría definir también como una persona compasiva. Qué maravilla. Apasionado, creativo y compasivo. Creo que en tu forma de hablar ya se ven esas 3 cosas, ¿sí? Bueno, lo de creativo porque has contado, ¿no? Pero lo de pasión se te nota enseguida y lo de compasivo se te nota hasta en tu tono de hablar. Y vos sabés que yo creo que yo también me considero muy compasiva. No sé si lo hubiera dicho con esa palabra, pero cuando describiste compasiva, esa sensación de realmente valorar a la persona por quien es. Y es verdad que en el mundo del servicio casi te diría que es un ABC, ¿sí? Porque, digamos, alguien que está al servicio y que tiene, no sé, clientes de diferentes arquetipos, de diferentes personalidades, que para algunos la percepción de un buen servicio requiere, no sé, mucha paciencia, y para el otro la percepción de un buen servicio requiere que seas súper rápido. Esa forma de adaptarte y decir, yo voy a tener la humildad de darle a esa persona lo que necesita, independientemente de lo que a mí me parezca que está bien o mal, ¿no? Y eso requiere mucha, digamos, ser compasivo. Acá Marga en Miami dice, me encantó lo de compasivo. Sí, a mí también me encantó lo de compasivo. Parece una mirada aparte que no te da mucha felicidad eso, no te da mucha como satisfacción conocer a las personas independientemente de
qué rol tengan, qué cargo, qué lugar estén. De las A mí me encanta. etiquetas, Sí, independientemente de las etiquetas. Y es que fíjate lo que acabas de describir, Ceci, es que a veces es que te tienes que adaptar a si una persona necesita, por ejemplo, algo rápido o necesita que le expliques con más calma. Y eso quizás hay un gran porcentaje de personas que logran adaptarse. Pero cuando estás trabajando en algún lugar y se presenta en ese lugar una persona quizás humilde, y tú tienes ese poder de decir, pues no lo atiendo como debe de ser porque él no ni se va a quejar, ni me va a causar un problema, ni... o no Entonces, entiende mucho, o no va a comprar mucho tampoco, entonces como que correcto. Esa es la parte que yo cada vez que llego a una empresa y que trato de transmitir lo que es la filosofía de la experiencia del cliente, yo les digo, presten atención a eso. Imagínate que esa persona que está llegando es tu padre, ¿no? O imagínate que esa persona total, y, total. y eso es lo que todos los que estamos en servicio y en experiencia del cliente debemos de tenerlo súper claro. No importa quién es la persona que está enfrente, es una persona que está demandando una atención, una oportunidad y que por un medio u otro ha dejado algo de utilidad a tu negocio, y nuestra responsabilidad como gente de experiencia del cliente es ser ese mediador entre los beneficios de la empresa y los beneficios del cliente. Y para eso estamos en medio nosotros, ¿no? Para ayudar y hacer esa conexión que a la larga termina generando mucho más utilidad para la empresa cuando lo hacemos bien, ¿verdad? Yo creo ahí, o te lo pregunto en vez de darte mi opinión, ¿qué sentís que hace, cómo sentís que eso se puede lograr en los colaboradores de una empresa? Pues en definitiva eso es una cultura, ¿no? Es una forma de ser, es un reflejo de lo que hacemos, ¿no? Cultura es lo que hace el empleado cuando el jefe no está mirando, ¿no? Correcto. Cuando está solito en la tienda y viene ese señor humilde, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, ¿cómo se logra eso, Pedro? ¿Cómo lográs que se entienda, que se logra, que se haga realidad? Bueno, ahí está, ahí entra lo que acabas de decir hace un momento respecto a la parte de la productividad personal, la experiencia del cliente y la rentabilidad del negocio. Y para contestar la pregunta, te podría decir que lo que yo trato de hacer ahí es empezar a conectar la productividad personal. Y la productividad entre sus cosas tiene las metas de la persona, no las metas del negocio. Las metas Propio. personales, correcto. ¿Qué te mueve a ti como persona? La mayoría de las empresas no se ha dado el tiempo de preguntarle a sus colaboradores o a su gente, ¿qué te mueve? ¿Cuál es tu sueño? ¿No? ¿Qué es lo que anhelas? Entonces, cuando entro a las empresas y empiezo a trabajar con ellas, yo les digo, dame oportunidad antes de capacitarles en ventas o en servicio, en experiencia, dame oportunidad de hablarles de cosas personales, ¿no? Y entonces tengo algunos módulos en donde les pregunto, oye, ¿qué sueñas? ¿Cómo te describes? ¿Qué te gustaría? ¿Por qué eso que estás soñando crees que es bueno para ti? Y entonces te empiezan a decir, es que si logro eso, mi esposa sería feliz, o a mis hijos les podría dar un mejor nivel de vida, o a mí. Entonces, cuando tú empiezas a conectar con la gente en estas cosas que los mueven realmente, es mucho más sencillo, Ceci, que les expliques y que les digas el por qué vale la pena lograr las metas de la empresa. Porque ahora ellos entienden que las metas de la empresa es el input para lograr sus metas personales. Y ya no traen en la mente que las metas de la empresa es porque el dueño se quiere hacer millonario, Claro, ¿no? Y a ellos claro, les pagan así, de poquito, ¿no? claro, Sino que claro. entienden de, mira, si logro las metas, esto es un input para mis metas, y además, qué bueno que tengo la oportunidad de estar trabajando aquí porque me va a dar el recurso y la posibilidad de cumplir ciertas metas que harán felices a mi esposa, a mis padres, a mis hijos y a mí. Entonces, Claro. esa conexión es mágica. Qué maravilla, contame, acá están diciendo, Marce Chao dice, qué maravilloso, está en el chat, está como loco. Muchas Este, gracias. contame un poquito más de esto de productividad personal, contanos un poquito más. Bien, sabes, Ceci, que bueno, como ya les conté, entré a trabajar a esta empresa de Franklin Covey, y ahí pues me despertaron el amor por el servicio y el amor también por esa parte de lo que es la productividad. La productividad, desde mi punto de vista, marca grandes diferencias porque eh, muchos de los latinos hemos tenido como una idea
digamos, equivocada de muchos conceptos. Por ejemplo, la gente piensa que ser productivo es igual a estar ocupado. Y eso Mm. es un gran problema, porque realmente la productividad no tiene que ver con el estar ocupado. La gente te dice ahorita cuando los saludas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te dicen, he estado muy ocupado, llevo noches sin dormir, llevo... Como que pensamos nosotros que eso nos va a ligar a que la gente diga, wow, eres digno de admiración, trabajan mucho, pero estar ocupado no es sinónimo de productividad. La productividad es encontrar cómo hacer utilizar los recursos de la mejor manera y que cada cosa que estás haciendo se acerque o se alinee con lo que para ti es importante. Entonces, ahí viene un primer problema. La gente no sabe qué es lo No importante. sabe que es importante, claro, no tiene esa Nunca lo han introspección, pensado. no se ponen a pensar en qué me inspira, qué me mueve, por qué hago las cosas. El why de Simon Sinek, que en realidad es como el why de Simon Sinek, ¿no? Correcto. Start with why. Cuando no te has detenido a pensar qué te mueve, por qué quieres lograr ciertas cosas, por qué, pues entonces es más difícil y yo hago la analogía y digo, es como un barquito de papel en el agua que dependiendo para dónde vaya el aire, pues tú te vas, ¿no? Pero cuando tú tienes claro a dónde vas, pues no importa si el aire ahorita está en contra, tú empiezas a remar hacia donde quieres ir. Porque sabes a Entonces, dónde quieres ir, así sabes a es. dónde. Entonces la productividad yo la relaciono mucho con esto, que fíjate que cuando me invitaron a dar mi primer plática de TEDx, me decían, la gente cercana me Qué decía, genio, ¿eh? Qué genio que hace charlas de TEDx, sos un genio, Pedro. muchas Un gracias, ídolo. tengo dos pláticas de No, TEDx. sos un doble ídolo, mi Muchas ídolo. gracias. Sabes que esa primera invitación que me hicieron fue el año pasado y mi segunda plática de TEDx la di a inicios de este año, antes de que empezara la pandemia, la alcancé a dar. En la primera, todo el mundo me decía, habla de ventas, de experiencia del cliente, para que se te abran las puertas con las empresas, porque ese es un exposure enorme, ¿no? Y yo les decía, no, si tengo esa oportunidad de hablarle a tanta gente, voy a hablar de las cosas que realmente son importantes y les cambia la vida a las personas. Así es que tomé la decisión de hablar de los 7 pasos de la productividad personal. Es una plática de TEDx que está por ahí, si la buscan así, 7 pasos de Yo la la voy productividad a personal. ver, yo la voy a Bien, ver, qué bueno. y digamos que traté de acomodar en 16 minutos información y 7 pasos que desde mi punto de vista ayudan mucho a las personas a tener esta parte de ser productivos. Entre todo esto está las prioridades, lo que es importante, el definir obviamente los hábitos, el ser empáticos, el comunicarnos de manera correcta. Una persona productiva es empático con las personas, pero adicionalmente sabe comunicarse muy bien, sabe decirle a la otra persona lo que necesita de la otra persona, ¿no? Y Ah, también es creativo, es innovador. Entonces empecé a explicarles en esta plática a la gente lo que hago a veces en mis entrenamientos de 24 horas, ¿no? Lo hice en 16 minutos, sí, sí, sí. como las típicas pláticas de TEDx. Entonces, en general te podría decir que la productividad es tener mucha claridad respecto a qué es importante en tu vida para que cada minuto que estás invirtiendo de tu día esté alineado a lo que importa para ti. Si no, no estás siendo productivo. Wow. Qué diferente la manera de verla como nos enseñan corporativamente, ¿no? Como que toda ¿Correcto? una vida la productividad es, no sé, cumplir los objetivos, Los no sé, KPIs famosos, los ¿no? KPIs, ¿viste? Y por ahí está tan desconectado de uno digamos, yo ahí siento que también el potencial que tiene la gente, que no realmente está, por ejemplo, alineada a la cultura, yo hablo mucho de cultura en Customer Experience y digo que la clave está en el perfil, ¿viste? Si vos tenés una cultura, no sé, que es súper, me buscás gente alegre, ¿sí? Decís, quiero gente que sea alegre en el trabajo y contratás a gente que no es muy alegre, pero decís, no, pero mirá que vos acá en la empresa tenés que sonreír y festejar todos los cumpleaños porque queremos alegre, como que cuesta un montón. Ahora, si justo, digamos, no justo, pero buscan contratar a gente que naturalmente sea súper alegre y va a una cultura, porque es importante para él ser alegre, va a una cultura donde también eso se busca, ese match, Se ¿entendés? Hace que vos conecta. puedas ser mucho más productivo, porque estás haciendo algo que para vos es importante, que para vos tiene sentido, ¿no? O Entonces, que de alguna manera te han convencido
que es importante. Fíjate, ahorita el ejemplo que acabas de explicar, no sé si has leído por ahí el famoso libro este de El servicio en Disney, ¿no? En donde habla un poquito acerca de cómo ellos reclutan a las personas. La primera vez que lo escuché me sorprendió porque tiene mucha lógica. Ellos incluso en los anuncios que sacan o sacaban hace años en los periódicos o en los lugares en donde se anunciaban, ponían parque de diversiones más importante del mundo, bla, bla, solicita personal, único requisito sonreír siempre. Ese lo ponían como único requisito. ¿Estás de acuerdo? Y todos los que nos están escuchando saben que ellos tenían mucho más requisitos, pero esos requisitos los pulían o los perfilaban cuando la persona estaba enfrente. Pues, Así claro. es. Y ya, pero la persona creía que lo estaban evaluando por si sabía sonreír siempre, ¿no? Entonces, imagínate que después de que pasaban 40 personas y seleccionaban a 3, les decían, señores, los seleccionamos a ustedes 3 porque ustedes sí saben sonreír siempre. Claro, ellos ya habían hecho otro tanto palomeo de cosas, ¿no? Pero les habían vendido que realmente ellos sabían sonreír siempre. ¿Qué hacen cuando se ponen el primer día a trabajar? Sonreír, ¿correcto? Porque ellos dicen, es que esto es una virtud que yo tengo, esto es un poder que yo tengo, esto es algo que me diferencia del resto de la gente, y convences a la persona de una manera muy creativa de hacer ciertas cosas para que realmente sucedan, ¿no? Entonces, la pregunta que me decías hace ratito, oye, ¿cómo le hacemos para que el que está en la caja, cuando no está su jefe, cuando es una combinación de estas cosas, Ceci, ¿no? En donde juegas dándole valor, empoderándolos, que a mí no me gusta esa palabra, pero bueno, es como les das Pero dándole la autonomía, que entiendan el propósito, que sean, me encanta de Ars Animated, que dice cuál es la sorprendente verdad que hace a las personas tomar acción, y dice que son 3 cosas, que es autonomy, mastery and purpose. La persona que el propósito de la empresa está de acuerdo a su propósito, ahí está, ¿no? ¿Qué me importa? ¿Qué es importante para mí? Si eso hace combinación con el propósito de la empresa, espectacular. Autonomía en el sentido de que no soy un robot que me dicen todo lo que tenés que hacer, sino que me dan la libertad de ser creativo, de ser yo mismo, ¿sí? Y obviamente el mastery de dame todas las herramientas, equipame para que yo pueda ser un superhéroe y ayuda al cliente y sepa qué hacer, ¿no? No me limites a poquita información que, ay, te quiero ayudar, pero no sé cómo. Entonces, eso es como el empoderamiento. A mí tampoco me encanta la palabra empoderamiento, pero digo, es esta cosa de darle alas a la gente y dejarla que busque su sueño, ¿no? Lo que vos decías, pero no lo he visto así, me parece re interesante. Y adicionalmente, cuando empiezas a decirle a la gente, oye, ¿sabes? Te felicito, me encanta cómo tratas a los clientes, te felicito porque siempre te veo sonriendo. Entonces la gente empieza a sentir que eso es un activo preciado en él y entonces lo replica y lo repite, aunque estés o no estés, porque se siente agradecido con esto, se siente bendecido porque tiene ese don o ese talento. Valorado, Correcto. valorado, observado. El otro día hice un post en LinkedIn que decía, a mí siempre me gusta poner frases que me resuenan, ¿no? Y puse que el reconocimiento es el combustible de la transformación cultural. Siento que esto que acabas de decir es eso del reconocimiento. Mirá lo sencillo, no le regalo un bono de plata. Es pasar y decirle, Pedro, me encanta, qué bien interactuaste con este señor, que era muy humilde, que no entendía mucho, pero qué fantástico, qué bien lo hiciste sentir, te felicito, qué valioso que sos. Eso es es un combustible que dice, la próxima vez lo voy a volver a hacer. Me vean o no me vean, porque nosotros como humanos ansiamos reconocimiento, Pedro, Correcto. ansiamos que nos digan qué bueno lo que estás haciendo, porque si no, en un punto, algunos no, pero otros van a decir, para si hacerlo bien o hacerlo mal es lo mismo, bueno, lo voy a hacer bien cuando tenga ganas, y si no, otro día ni lo atiendo al señor, porque no tengo ganas de atender hoy a este señor que no entiende, ¿no? Correcto, correcto. Y fíjate, lo increíble es que, tal cual lo acabas de decir, todos los seres humanos necesitamos este reconocimiento y lo tenemos clarísimo, pero las empresas lo han olvidado por décadas, porque siempre es más la parte de la corrección, lo que hiciste mal, el regaño, el por qué no estás llegando a la meta que ha sido impuesta, el por qué, es decir, como que agarran la línea que obviamente va bajando el ánimo, la productividad y por supuesto es mucho más difícil
exigirle a unas personas que den algo o que se conviertan en algo cuando todo alrededor parece estar en contra. Entonces, lo que trato de hacer cuando entro, por ejemplo, a las compañías es decirle a los jefes, a ver, vamos a cambiar el modelo de cómo se están viviendo aquí la situación, ¿no? Vamos a ayudarle a la gente a que sienta que está en un lugar que realmente es maravilloso el que hayan entrado a trabajar aquí, que tienen una gran oportunidad por estar trabajando aquí, y les vamos a decir por qué, y les vamos a hacer sentir efectivamente esto. Entonces, esa combinación de cosas, y finalmente está la última parte, que es el dinero. Por eso me metí tanto con la parte de la venta y desarrollé una metodología de venta en donde trataba de unir todo esto. La forma más sencilla que pude convencer a los vendedores de que la venta debe estar relacionada con el customer experience fue decirle, si tú tienes a un cliente que realmente es feliz por cómo fue atendido y sigue siendo feliz con las interacciones que tiene con la empresa, tus ventas aumentarán porque empezarán a referirte con el primo, el compadre, el pariente, y regresarán. Es tan simple, ¿no? Es tan simple. Tan sencillo, ¿no? Y aunque no lo creas, muchos vendedores al día de hoy no lo tienen en el radar. Ellos están pensando en, déjame ver si puedo venderle a este prospecto en este momento. Y si no le pudieron vender, entonces lo desechan y andan pidiéndole a marketing otro prospecto, ¿no? Le dicen a marketing, tus prospectos no son buenos, no están bien filtrados, ¿no? Entonces, esa es la típica proceso de las organizaciones. Entonces, cuando les empiezas a decir a los de ventas, mira, atenderlo bien, el hecho de asegurarte que incluso después de que le hayas vendido siga feliz, te garantiza un porcentaje de tu venta futura. Y cuando lo comprenden, entonces hacen el cambio. Así es que así conecto la parte de la productividad con la experiencia y con la venta, ¿no? Y con una metodología de venta también que desarrollé, que ha dado muy buenos resultados, Ceci, porque pues llevo años trabajando, implementando estas metodologías con las empresas, y una me recomienda con otra por los resultados. Quiere decir que... ¿Qué tiene? Contanos un poquito de, no nos deje con la intriga, la metodología de ventas, que, bueno, ¿es un poco de esto o cuáles son los... La metodología tienen la mayoría de los elementos que tiene una metodología de venta común, es decir, esta parte como de detectar necesidades, encontrar la argumentación, toda esta parte. Sin embargo, yo le agrego algunas cosas, algunos elementos como, por ejemplo, la planeación. Toque Pedro Eloy Rodríguez, el condimento. Ese toque ahí especial, y yo empiezo, por ejemplo, todo el entrenamiento lo empiezo con la planeación. Y entonces ellos a veces como les digo, a ver, es que antes de empezar a vender tenemos que planear y tenemos que asegurarnos de cómo va a ser esta planeación. Y en la planeación toco puntos como, ¿cómo te sientes tú como vendedor? ¿No? Es decir, ¿te reconoces como vendedor? Y entonces te topas. La gente te dice, no, no me gusta realmente, y es por eso, Ceci, que en todas partes encontramos el asesor de cuentas súper importantes, ¿no? Porque nadie quiere reconocerse como vendedor, ¿no? Cuando realmente yo digo que todos vendemos de una o de otra manera, pero... ¡Total! Yo me siento re de ventas, me encanta. Igual a mí me apasiona, ¿no? De hecho, al día de hoy, 20 años después, yo sigo vendiendo en mi negocio, ¿no? Y la razón es porque me encanta y me apasiona todo eso que tiene que ver con la venta, pero no todo el mundo se reconoce como vendedor, le cuesta trabajo la palabra, ¿no? Un cambio de percepción sería ahí, ¿no? Como que ellos puedan cambiar la percepción de cómo se ven a ellos mismos. Yo me acuerdo que en una empresa que trabajé muchos años, yo era directora de Customer Experience de una empresa se llama Frávega, que acá en Argentina es un retail muy tradicional, 115 años, 120 tiendas físicas presenciales, un retail de electrodomésticos, ¿sí? Que tenía como una muy mala, todo el retail de electrodomésticos tenía como una muy mala, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando vos lo que pensás de una persona? Bueno, me trae una muy mala fama, digamos, ¿no? Reputación. Reputación, perdón, si me borro la palabra. Bueno, reputación, como que si ibas a comprar porque ellos ganaban todo a comisión, después todo eso cambió, pero claro, si ibas a comprar un gran televisor, pero éramos súper amigos y maravillosos, estaban paraditos en la puerta con las manitos esperando, viste, con la camisa y yo decía con el cuchillo entre la boca, esperando a que venga el cliente. Eran muy buenos vendedores, muchos de ellos con mucha experiencia, excelentes vendedores, pero claro, el cliente los sentía, que cuando venía a comprar una compra cara y grande, éramos muy amigos, nos íbamos a pescar juntos y qué maravilla, y somos amigos. Y si volvían al otro día con la factura en la mano, la boleta, con cara de
viste, de problema, decía que eran como cucarachas cuando se encendía la luz, que el vendedor, que ayer era mi gran amigo y se me fue, desapareció, no se acuerda de mí, viste, lo perseguía, disculpame, vení, tengo un problema, no me tengo que ir. Entonces, un poco esta sensación de lo que hicimos un poco para cambiar esta, no la percepción de cómo se veían como vendedores, pero sí para vincular esto de que entiendan que la buena experiencia era como la otra cara de la rentabilidad. Empezamos a hacer encuestas de NPS transaccional con el nombre de cada vendedor y todas las mañanas cada vendedor recibía las encuestas de las ventas que él había hecho con los comentarios de los clientes sobre su venta y la veía con su gerente. Entonces un poco ahí como que veían, decían, claro, mirá, este vendedor, este cliente tuvo una re mala experiencia y me lo está contando acá, como vos decías, lo que no se mide no existe, ¿no? Como que si no Claro. estaba. Y como que empezaban a ver y decían, no, claro, se da cuenta el cliente cuando yo no tengo ganas, se da cuenta cuando lo apuro, se da cuenta cuando estoy tratando de venderle algo que no quiere, que digan, ay, quiero un mouse. Y había una promoción con un teléfono. Ah, pero te puedo ofrecer el teléfono Huawei. No, pero yo quiero un mouse. No, pero hay esa sensación de Claro. que te quieren vender lo que sea. Entonces, creo que eso es muy poderoso también, ¿no? Traer la voz del cliente para que ellos puedan ver esto de que sí, el cliente se da cuenta cuando, de todo, Claro, ¿no? lo percibe. Incluso cuando estás haciendo el proceso de la venta, también percibe cuando tú le quieres, o Todo. estás ansioso por vender, ¿no? Yo digo, tú estás hablando y él percibe que lo que tú quieres es pagar la mensualidad del auto o de tu casa, ¿no? Es decir, tienes que ser como muy prudente, muy genuino en hacer este proceso y Genuino, la palabra cuando genuina es muy poderosa y genuino, de verdad, interesate. Este ratito interesate en qué quiere o qué correcto. necesita. Así es, escucha, ¿no? De manera activa, contesta de manera genuina, con realmente empatía, con compasión, como decíamos hace un ratito, ¿no? Pasión. Y eso es realmente como esta combinación. Entonces, a los vendedores además de la metodología de ventas, empiezo a trabajar como estas áreas o estos puntos que de repente empiezan a cambiar el switch. Por supuesto, ya ha cambiado también el switch de las metas, en donde les digo, oye, es que tu meta personal, el lograr la meta para la empresa te ayuda a lograr tu meta personal, pues toda esta combinación de cosas más una buena metodología en la venta, es decir, les explico, por ejemplo, cuáles pueden ser las mejores preguntas de diagnóstico para que el cliente nos pueda decir y saber qué argumentar, les alineo en cuáles son las respuestas de las objeciones, porque curiosamente es decir, en los negocios, cuando llego y les digo, oigan, ¿cuáles son las objeciones típicas? Me dicen, así, rápido, esta, o sea, se las saben de memoria porque casi siempre son las mismas. Y entonces les pregunto, ¿y qué respuesta le dan a la objeción? Y entonces todos se quedan callados, porque realmente no hay una respuesta que está como unificada. Cada quien le contesta como Dios le da a entender, Sale. como va saliendo. Y a veces las respuestas a esas objeciones es lo que termina no haciendo la venta, porque el cliente se desanima con la respuesta que se le dio porque no le calmaron el miedo, ¿no? Acuérdate que hacer una transacción tiene que ver con este miedo de estoy tomando la decisión correcta. Entonces, alineo con ellos las objeciones más típicas, entre todos en equipo encontramos respuestas que suenen convincentes, que suenen interesantes, que puedan ayudar a que el cliente se sienta tranquilo. Y pues nada, la unión de todos estos elementos va aumentando la probabilidad del cierre. Y entonces imagínate esto cubierto con una buena experiencia al cliente y con una productividad en tu mente clara, pues bueno, ya se da la magia, ¿no? Me dan ganas a mí de tomar un programa con vos, un curso con vos, una capacitación de ventas. Te escucho Muchas gracias. La y la verdad próxima que es, que armemos, ya ves que ahora se están haciendo muchas virtuales, yo te digo y con mucho gusto para que entres y puedas estar ahí. porque un poco yo siento que se trata de, al final del día volvemos siempre a lo mismo, que alguien lo comentó en el chat hace un rato, creo que Javi Carreira decía, tipo, es el ser humano, es las personas, qué es importante para uno, qué es lo que uno quiere, cómo se conecta con el otro, cómo entiende que el otro por ahí tiene miedo, tiene ansiedad, o sea, es como que todo vuelve a algo somos personas interactuando con personas, y es muy fácil olvidarlo, ¿sí? El otro Correcto. día
hablábamos de que, justo con alguien, que una otra conversación, ¿no? Un director de Customer Experience, y me decía, yo le decía, siempre al final termino pidiendo ¿qué recomendación final nos darías o qué nos querés compartir al final? Y algunos recomiendan, el otro día me comentaron una serie de Netflix buenísimo, qué bueno, o un libro, o un libro, o un post, o algo así. Una charla Me TEDx, decían, ¿no? una charla TEDx, total, me la voy a ver hoy mismo. Pero le preguntaba, me decía, mira, mi recomendación es la siguiente, me decía Leandro Malandrini, me dice, no nos olvidemos de escuchar al cliente. Me dice, parece una pavada, parece súper simple, como que no estoy diciendo nada extrambótico. Me dice, pero es increíble que inclusive la gente que está en Customer Experience, muchas veces tomamos decisiones y ni validamos, digamos, qué es lo que siente el cliente, qué es lo que nos dijo, si hay una referencia, hacer un test con ellos. Entonces, como que esto es lo mismo, ¿no? Como que uno se olvida de escuchar y se olvida de conectar, que del otro lado hay una persona, ¿entendés? No Correcto. es un proceso, no es un Ujú. sistema, es una persona, ¿no? Y a fin de cuentas, las empresas realmente, yo siempre he dicho, el reflejo de una empresa es el reflejo de cada uno de los individuos que están dentro de esta empresa. Entonces, si tú logras hacer que en forma personal la gente sea productiva, sea creativa, sea abierta a ser empática, ese será el reflejo de la empresa en grande. Dura. Y muchos de los directivos, muchos incluso de los consultores, así, llegan tratando de implementar o de implantar esta cultura de servicio, esta cultura de productividad. Ay, perdón, mi perro, mi perro. Ah, muy bien. Yo dije que se cayó. No, no, no. Cierren, por favor. Cierren, please. Se emocionó. Vino mi Está hijo y mi bien. perro salió a saludarlo. Perdón, decía, pero Muy bien. Estas son las curiosidades de estar en vivo, ¿verdad? Así sucede de repente. es Este, vivo, es la prueba fehaciente de que estamos en un vivo. que estamos en vivo. Te decía que a veces los mismos consultores o los mismos directivos tratan de implantar o de implementar esa cultura de productividad en la empresa. Y yo les digo, es que no es en la empresa, es en la persona. Tienes La que irte gente. a la persona. Y incluso en cualquier nivel que estemos, en cualquier área que estemos, si estamos hablando de ventas, de experiencia del cliente, si hablamos de área administrativa, de área de, no sé, refacciones, si está en un taller mecánico, en donde estés. Cada persona incluso está en niveles distintos. Y entonces yo le digo, ¿cómo quieres venir a implementar algo para 100 vendedores cuando los 100 vendedores están en puntos distintos? No va a funcionar. Le va a jalar a 4 o 5 que se acomoden exactamente con lo que tú andas diciendo, pero hay otros tantos que no se van a acomodar. Entonces Pasó necesitas. así. Claro, porque te están diciendo algo acá y tú vas aquí. No puedes, ¿no? No alcanzas todavía. Entonces, el punto es, oye, vámonos persona con persona, ¿no? Explicando ciertas cosas para que ellos, aunque sea en grupo, pero que cada quien haga un análisis personal de dónde está parado, qué le hace falta, y entonces sí, empezamos a soltar información para que cada quien vaya tomando lo que le hace falta y empiece a nivelarse, ¿no? Empiece a crecer. Y no solo es ventas, no solo es servicio, es en todas las áreas de la empresa. Y finalmente eso es conectarnos con la persona. Hemos olvidado mucho eso y quizás esa es la razón por la que esa primer plática de TED decidí hablar de eso. Y mira, mi segunda plática de TED te va a dar risa, pero decidí hablar de pasión y talentos. Es decir, se llama talentos perdidos la plática, porque yo digo que hay mucho talento que se está desperdiciando porque la gente no hace lo que realmente ama hacer. ¿Mm? Qué buena, las dos voy a ver hoy mismo. Búscalas, te van a encantar. Una es de 16 minutos, la otra es como de 20 minutos, me pasé un poquito, pero son dos temas que para mí considero que son temas importantes y que en el día a día, en mi vida, cuando ves mis publicaciones, por ejemplo, en LinkedIn, te das cuenta que las publicaciones están relacionadas con llegar a la persona. O sea, yo no posteo algunas cosas relacionadas con el servicio, con la venta, por supuesto que sí, con la productividad, pero muchas cosas son cosas personales, son cosas de cómo están tus sueños, cómo están tus anhelos, cómo te sientes hoy, cosas que están relacionadas con la persona, porque he descubierto a lo largo de estos años que si te conectas con la persona, todo lo demás se da mucho más sencillo y mucho más fácil, ¿no?
encontrando tu why, tu propósito, lo que te inspira y lo que te hace levantar de la cama todas las mañanas. Así que bueno, ha sido una charla súper inspiradora. Pedro, muchísimas gracias, un lujo conversar con vos realmente, me encanta, todos esos años de experiencia se notan en cada palabra, así que realmente te agradezco muchísimo. Al contrario, Ceci, un verdadero placer poder compartir contigo y bueno, pues insisto en toda la gente que está apasionada por lo que es la experiencia del cliente y el servicio al cliente, nos sentimos como una gran familia y nos sentimos como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? Total, sí, es así, preguntar a todos, sí, no, yo tengo todo el grupo de personas que hacen alguna clase con nosotros, yo los llamo los Real CXers, ¿no? Porque yo soy Real CX, los Real CXers tenemos esta comunidad, porque somos todos locos, apasionados por lo mismo, y nos emocionan las mismas cosas, ¿viste? Correcto. Así que sí, es como, hay un hilo conductor que nos une, así que sí. Bueno, un nuevo miembro de nuestro Real CXers. Claro, claro que sí, encantado y muchísimas gracias por la oportunidad y por la gente que estuvo por aquí conectada también. A la gente que va a escuchar la plática, así es que te agradezco también la posibilidad de mandar mensajes positivos, porque eso ayuda bastante, ¿verdad? Absolutamente. Y va a estar en LinkedIn, yo después la subo, queda en Instagram, por supuesto, pero después la subo lo pongo en YouTube y la subo a LinkedIn para que la puedan ver después cuando quieran y revivan estos minutitos. Así que bueno, gracias. Un placer, Pedro. Muchísimas gracias. Al contrario, un abrazo, cuídense mucho. Saludos para ti, Ceci, cuídense. Chao.